El tema de hoy es agua viva. Qué hermosa es la vida en este mundo cuando se conoce al que da la vida, porque es una fuente sublime, gloriosa, inagotable de agua viva, de amor, paz, gozo, alegría y toda bendición y vida eterna para todos los que la buscan y la hallan. Si usted se pregunta por qué hay en mucha gente tanta confusión, maldad, odio, rencor, pecado, escasez económica, enfermedad, violencia y muerte, etcétera, y la respuesta está porque no conocen el manantial divino y aman la vanidad ilusoria de las tinieblas de este mundo pasajero. Leamos, por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto sucede porque no buscan la fuente inagotable de agua viva, que es Jesucristo, que murió, derramó su preciosa sangre en la cruz, en el lugar de usted, de mí y de toda la humanidad. Y el mismo día fue quitado de la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó con gran poder y gloria para dar vida eterna a toda persona que cree en su palabra, se arrepiente de sus pecados, los confiesa al Señor Jesucristo resucitado y viviente y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Jesús, le sugiero, lea usted Primera de Pedro 1:18, Primera de Corintios 15, del 3 al 4, Primera de Juan 1:9 y el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 47, Juan capítulo 5, versículo 24 y capítulo 3, versículo 17 y Lucas capítulo 15, versículo 10 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38 hasta el 42 y capítulo 3, versículo 19. Les voy a dar un ejemplo. En 1993, en un rancho de Tlacote, que está a 215 kilómetros de Querétaro, Michoacán, se dio a conocer por muchos medios de comunicación el agua, entre comillas, milagrosa, de un pozo artesanal de ese rancho que curaba todo tipo de enfermedades. La gente de todas partes de la República Mexicana y de muchos otros países iban a ese lugar haciendo largas filas de kilómetros de distancia a la intemperie en el campo, en el fuertísimo rayo y calor del sol, sin nada que les hiciera sombra. Y durante la noche, un gran frialdad tan helada que se adormecía el rostro. Pues mucha gente que iban de muy lejos pasaban varios días haciendo largas filas para obtener un garrafón de agua, entre comillas, milagrosa. Después aún tenían que pagar para hacer filas y obtener el agua famosa Cúralo Todo, de Tlacote. Si nos hacemos una pregunta, ¿por qué llegó un sinnúmero de gente hasta de otras naciones? Porque creyeron a esa propaganda que después resultó falsa, el agua, entre comillas, milagrosa, cúralo todo. Esperaban días enteros haciendo largas colas, soportando los extremosos cambios del clima, del día y de la noche, lo que causó que muchas personas sanas se enfermaran. Y hoy en día hay muchas personas, incluyendo cristianos tibios, veamos Apocalipsis 3:16, lo que dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son personas que no se esfuerzan por buscar y obtener la verdadera agua viva, que sana
el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Veamos Salmo 41:4. Yo dije, Dios, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Veamos bíblicamente los que verdaderamente creían, amaban y obedecían al Señor Jesucristo, venían desde muy lejos, caminando durante días y noches, cruzando grandes desiertos, montañas, soportando el fuerte calor del día y la frialdad congelante de la noche, pues no había autobuses, trenes, aviones, taxis, etc. Veamos Mateo 15:32. Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: Tened compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Nota, si usted ve, ellos iban desde muy lejos, caminando día enteros, quizás hasta sin comer. Pero la grande diferencia es que sus ojos, corazón, fe y confianza estaban puestas en la verdad de Jesucristo, no en el engañador de este mundo. Veamos lo que dice Apocalipsis 12:9, que Satanás ha engañado al mundo entero. Y en Juan 14:24, capítulo 8, versículo 44, repito, Juan 8:44 dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesús sí los sanaba de toda enfermedad y sigue sanando. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Pero cuando no hay interés ni honestidad para escudriñar las santas escrituras y conocer al Cristo resucitado y viviente, que puede cambiar la vida del peor pecador, sanar todo tipo de enfermedad, ni aun aunque esté frente de su casa, no le buscan, cuando Él es el único que da la verdadera agua viva, que da sanidad, vida eterna y toda bendición, sino que se excusan para justificarse a sí mismos, diciendo: no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, no me siento bien. Y vea usted, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Lucas capítulo 14 del 16 al 20. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy para probarlos. Te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Así sucede con esta generación hoy en día. La verdad es que sí tiene usted tiempo. Lo que no tiene es interés, esa es otra cosa. Quizás usted prefiere invertir su tiempo en diversiones o en otras cosas que no son importantes, pero no en su bienestar de salud y salvación. ¿Sabía usted que cuando la muerte le sorprenda, ahí sí se le acabó el tiempo, su trabajo y toda actividad? Porque la muerte no avisa. Y la gran oportunidad que Dios le da de conocer al que le ama, le puede perdonar sus pecados, sanarle y darle vida eterna, usted se está perdiendo esa grande bendición. Pero si usted está con vida hasta el día de hoy, necesita meditar y pensar lo que la Biblia dice. Si usted está con vida hasta el día de hoy, es porque Dios, creador de los cielos y de la tierra, le ama y le da, Él es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, y le da la oportunidad a usted para que conozca y entregue su vida al Señor Jesucristo,
que murió y resucitó para perdonar sus pecados, sanarle y darle vida eterna. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo Jesús le hace una invitación. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en Juan capítulo 4, versículo 13 al 14 dice: Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en Juan capítulo 7, versículo 38 dice: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Isaías 12:3 dice: Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y en Isaías capítulo 49, versículo 10 dice: No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y en Apocalipsis 21:6 dice: Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. Apocalipsis 22:17 dice: Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y en Isaías 55:1 dice: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en Isaías 58:11 dice: Dios te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Bendito sea el Señor Jesucristo. Recuerde usted, si hay mucha gente enferma y necesitada y tanta violencia, robos, crímenes, secuestros, es porque no hay conocimiento ni el mínimo temor de Dios. ¿Por qué? Porque hay dos reinos en este mundo, el reino de Dios y el reino de Satanás. Dijo Jesucristo: si Satanás estuviera dividido, ¿cómo permanecería su reino? Y por eso es que mucha gente, si no están en el camino correcto del Señor Jesucristo, por eso dijo Cristo en Juan 14:6, yo soy el camino. No dijo: yo soy uno de los muchos caminos. Yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. Y el que da vida y la vida. Y nadie viene al Padre, o sea, al cielo, sino es por Él, porque Cristo es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesucristo dijo que por un pecador que se arrepiente y se convierte a Dios, Él dice: hay gozo delante de los ángeles de los cielos. Él es amor, Él es bueno, Él es justo, Él es santo. Y Él por eso vino a morir en el lugar de usted, de mí, toda la humanidad, para que no tengamos que ir a ese infierno eterno y enfrentar las consecuencias de nuestros pecados. Si estamos con vida, recuerde, es porque Dios nos da la vida para que busquemos al Dios, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, al que da la vida en abundancia, que da la vida eterna, y el que va a juzgar a vivos y a muertos. Recuerde una cosa, es muy importante: Dios no es ninguna secta o religión. Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y el que da la vida a todo ser viviente. Jesucristo les bendiga y les guíe, les dé sabiduría y entendimiento para entender su palabra y buscar al que nos ama y al que nos da la vida. Nos veremos en el próximo estudio.